En el Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, la ley del crecimiento. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. ¿Todos lo tenemos? Vamos a compartir bajo este tópico, la ley del crecimiento. Digan conmigo, la ley del crecimiento. Ok, ¿cuántos hemos venido y tienen anhelo de crecer en Dios? Aleluya. Dice, yo soy la vid verdadera, habla Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Aleluya. La temática de este tiempo de reflexión es la comunión. Y yo quiero que usted aprenda esto. Le dije al principio que íbamos a hablar sobre la ley del crecimiento en el reino espiritual, porque nosotros estamos en dos reinos, en el reino natural, y los que hemos creído en Dios dependemos, vivimos y nos movemos en el reino de Dios. Usted ya no opera por el sistema natural, debe operar por el sistema del reino. Y en el sistema del reino, su crecimiento y su desarrollo está sujeto a la revelación y al entendimiento que el Espíritu le dé para usted cada día poder desarrollarse en su llamamiento. Para que usted pueda crecer, es indispensable que usted tenga claro que lo va a llevar a desarrollarse, a crecer, a empoderarse, a alcanzar nuevos niveles en Dios, digan conmigo, es la comunión. Digan la comunión. Ok. Pero la comunión ¿con quién, pastor? Es la comunión con Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 15, es la clave para todo aquel que realmente desea crecer en Dios. El creyente y muchos no tienen bien claro que la manera de crecer es la comunión. Por eso esta temática de la comunión es demasiado importante. Note lo siguiente, la Biblia dice, Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Hijo, por favor, alcánzame ese racimo de plátano que está allá. Cuando yo entré, vi este racimo de plátanos y dije, Dios mío, apenas para la enseñanza. Note lo siguiente, aquí estamos viendo un racimo de plátano. Este racimo de plátanos fue cortado de su tronco, del tronco en el cual este racimo estuvo pegado
durante un tiempo que podríamos llamar proceso de comunión, para que hoy este plátano tenga esta estatura, tenga este tamaño, tenga estas dimensiones. Este plátano se tuvo que mantener pegado a este tallo o a este pedazo de rama, que la Biblia a este pedazo de rama le llama sarmiento. Así le llama la Biblia a la rama. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban del sarmiento, y sarmiento no es otra cosa que la rama. Para que este plátano desarrollara estas capacidades, se mantuvo en comunión con la rama, y la rama se mantuvo en comunión con el tronco. Y eso es lo que refleja la parábola de la vid verdadera. Es importante que usted tenga bien claro esto, porque si este plátano que tengo en la mano, desde el crecimiento lo arrancan de la rama, téngalo por seguro que no hubiera alcanzado estas dimensiones. Las dimensiones de este plátano solamente las podemos mirar, observar hoy, y lo tomamos como ejemplo porque porque se mantuvo como en comunión con su rama, y la rama en comunión con el tallo. Damos gloria al Señor por la palabra. Denle una aplauso. Gracias. Si usted quiere crecer en la vida, en el espíritu, necesariamente usted debe practicar la comunión. La comunión, y por eso lo llamo la ley del crecimiento. No es que usted se esfuerce más para crecer, es que te mantenga pegado en la comunión con el Señor, para que entonces a través del Espíritu usted pueda desarrollarse y crecer como este plátano. Dice la Escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Permanezcan en mí. Digan conmigo: ley de permanencia. La ley de la permanencia es muy importante, porque la ley de la permanencia te desarrolla un hábito. ¿Cuál hábito, pastor? De permanecer cerca en la comunión con tu Creador. Usted será transformado a la medida que permanezcas con Dios, porque la comunión es la delgada línea que une en el espíritu a todo aquel que se entrega a Dios en espíritu y en verdad. Porque le voy a enseñar esto. Para con Dios y en el reino espiritual, la manera de establecer comunión con Él es a través del Espíritu Santo del Señor. Usted y yo tenemos comunión con nuestros semejantes a través de la relación, a través del diálogo, a través de la comunicación. Y con Dios es de la misma manera. Pero ahora ocurre algo: usted no está viendo al Señor. Por eso necesitas tener comunión en el Espíritu, para que el Espíritu te pueda llevar a tener la revelación de lo que tú tienes o de lo que recibes de parte de Dios. Note lo siguiente, vaya conmigo, abra la Biblia, por favor. Aleluya. Vamos a empezar por las profundidades de la palabra. Libro del profeta Isaías, por favor. Libro del profeta Isaías. Capítulo 57, verso 15. Isaías 57, verso
15. Aleluya. Yo quiero declarar que ya estás creciendo en Dios a través de la palabra. Isaías 57, 15 dice lo siguiente, y te voy a enseñar cómo empieza a operar este principio de crecimiento a través de la comunión. Porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime. ¿Qué dice la Biblia? Lea la escritura. Porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime. ¿Quién está hablando aquí? El alto. Digan conmigo, el alto. Note lo siguiente, dice, porque así dijo. ¿Quién dice? Ojo con esto. No dice Jehová, no dice Dios, está diciendo, así dijo, ¿quién? El alto y sublime. En este párrafo, Dios se otorga un nombre, y el nombre que se otorga aquí, ¿cuál es? Es el alto y sublime. Yo puedo decir que el nombre de Dios es el Dios alto y sublime. Pero ahora, pastor, ¿cómo un hombre natural logra tener comunión con el alto y con el sublime? Porque él dice, miren esto, el alto y sublime dice lo siguiente: yo habito en donde, en la eternidad. Él está diciendo aquí cuál es su lugar de residencia. En este párrafo Dios está diciendo cuál es su dirección. Aquí está diciendo cómo puedes encontrarlo. Tienes que codificar esto para saber dónde Él vive. Cuando usted conoce a alguien, le pregunta, ¿y tú dónde vives? Entonces usted le responde, en la H con la 20, 27, 40. Yo no sé las direcciones allí, que son bien raras, ¿no? Entonces, en la H con la 27 y la 40, listo. Ya yo sé dónde Él vive. Para ir donde Él vive, usted tiene que coger y encontrar esa dirección. Y llega hasta donde Él, porque le han dado la dirección. Aquí Dios le está diciendo, mi nombre aquí es el alto y el sublime. Y Dios le está diciendo, y mi vida, mi habitación, yo vivo, ¿dónde? En la eternidad. Haya la vida. Alguien preguntará, y pastor, ¿y dónde encuentro yo esa dirección? ¿Y cómo yo hago para llegar a la eternidad? Y vuelve y dice, y mi nombre es el Santo. Pero sigue diciendo, además de yo vivir en la eternidad, mi dirección también es, dice, yo habito ¿a dónde? En la altura, y habito en la santidad. Wow. ¿Y esa dirección dónde queda? Pastor, ¿y yo cómo puedo llegar donde vive Dios en la altura? Digan conmigo, a través de la comunión. Digan, a través de la comunión. Ven acá, papá. Ven tú, ven. Yo voy a colocar este ejemplo. Aquí mi hermano, nuestro líder, él dice, yo quiero encontrar esa dirección. Yo quiero llegar a la altura. Pero ¿cómo tú vas a llegar a la altura? Si tampoco es que sea muy alto. Sí, gordito. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros dirá, yo quiero llegar a la altura. ¿Cómo hago para llegar a la altura? ¿Cómo hago para llegar donde está Él? Si ciertamente está escrito en el Evangelio, damos gloria al Señor, de Lucas, la Biblia dice que hay una gran distancia que nos separa entre el cielo y la tierra. Cualquiera que quisiera decir, voy a llegar allá arriba al cielo, ¿cómo? Los grandes o las grandes potencias invierten cualquier cantidad de millones de dólares para tratar de llegar al espacio y de conocer lo que está allá. Pero nosotros no tenemos los millones de dólares de las grandes potencias, pero tenemos la capacidad de llegar a las alturas sin tener ese dinero en nuestro banco. Y te voy a enseñar cómo. Entonces la Biblia dice que Él habita en las alturas y en la eternidad y en la santidad. Pero viene y dice lo siguiente, pero también vivo ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién vive Él?
con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde empieza a operar la ley de la comunión? Tírate de rodillas, papá, así como usted ora en su casa. A ver, eso. Ponga la cabeza en el piso. Hagamos el ejemplo de que él ora así en su casa, todas las madrugadas. Aleluya, qué niño aplicado. Se levanta él a orar en la madrugada y empieza a clamar. Todos ustedes se levantan a orar y empiezan a clamar, están en sus casas. Lo que ustedes no saben es que cuando ustedes determinan tomar la posición de humillación y de entrar a buscar a su Creador, el que habita en la eternidad, cuando empieza a escuchar el sollozo de la oración de un hombre, cuando empieza a escuchar en lo alto, en la eternidad, el sollozo de una mujer, el clamor, cuando empiezan a derramarse las lágrimas de un corazón que realmente anhela tener comunión con el alto, tener comunión con el sublime, tener comunión con aquel que habita en la eternidad. El que habita en la eternidad, ¿saben lo que hace? El que habita, nuestro Dios poderoso, dice: siento un aroma en la tierra, siento un aroma allá en Guayaquil, siento alguien que está clamando. Mis oídos escuchan el susurro de una mujer que dice: Jehová, tú eres grande. Y entonces el que habita en la eternidad viene y desciende. El que habita en la eternidad acorta la distancia. Y el que está en las alturas viene y se hace como uno de nosotros. Viene y desciende, dice la Biblia, para vivificar el corazón de los quebrantados. Présteme atención. La comunión lo que hace es acortar las distancias. La comunión viene y me une en el espíritu con el que está en las alturas. Entonces desciende Dios y dice: no me puedo resistir estar en las alturas. Tengo que venir a cambiar de dirección. Ahora quiero venir a vivir con el humilde y quebrantado de espíritu.